Buenas tardes, amigos televidentes. Sean todos bienvenidos a su programa Soberanía Popular TV. Aquí estamos como cada viernes compartiendo con ustedes informaciones novedosas, informaciones de interés, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito general. Gracias de verdad por siempre preferirnos, siempre estar aquí presente con nosotros. Buenas tardes, Sonia Uribe. Buenas tardes, Rosy. Pues muy agradecida como cada viernes de que nos estén sintonizando en un espacio nuevamente de soberanía popular en nuestra sección jurídica. Y hoy tenemos como hemos anunciado, un tema bastante innovador e importante para la sociedad dominicana, como es el proyecto de ley de responsabilidad responsable. Nosotros conocemos cuál es la realidad social que vivimos en nuestro país. Existe un número importante de jóvenes, de menores de edad, que no tienen el reconocimiento paterno. Esta ley precisamente que hoy trataremos con un invitado muy especial, pues trata sobre esa realidad que nos ha tocado vivir cada día y que no solamente ha demostrado la necesidad de que se creara este cuerpo legislativo, sino de cubrir ese espacio tan importante que a nivel social y económico nuestro país necesita para tener un mejor desempeño como nación y como sociedad. Buenas tardes, Amarilis. Buenas tardes, querida compañera y público televidente que sigue este programa cada viernes. Tal como señalan, creo que nuestro país va caminando hacia la modernización de legislaciones que van acorde a las necesidades que cada día y producto de comportamientos, de culturas, de actitudes, pues hacen necesario disponer de leyes que vayan acorde a esas prioridad y esas necesidades. Y qué mejor que pensar en la familia, qué mejor que pensar en el ser humano, qué mejor pensar en los derechos humanos, porque es un derecho humano de cada hijo conocer quién es su padre, quién es su familia. Y justamente hoy tenemos un programa de lujo con un invitado de lujo, el doctor José Manuel Hernández Peguero, quien nos va a hablar ampliamente de esta ley aprobada en el Senado y que estamos apoyando 100% desde Soberanía Popular TV a los fines de que pueda ser aprobada lo antes posible. ¿Qué le parece, Rosa? Sí, definitivamente es una iniciativa que es muy plausible y que en esta semana fue aprobada o conocida en segunda lectura por el Senado y que nosotros aguardamos toda la esperanza de que cuando ya vaya a la Cámara de Diputados sea una realidad, sea una ley que nosotros los dominicanos podamos disfrutar de todos los beneficios que ella trae, que como ustedes bien han señalado, es una situación que a todos de alguna manera nos afecta, tener un familiar, un hijo, lo que sea de alguna forma que no haya recibido el beneficio de lo que es el reconocimiento de paternidad y que todos estemos inmersos en esta realidad de que aboguemos y seamos abanderados de una paternidad responsable. Así que vamos a la pausa y luego cuando retornemos vamos a recibir a nuestro invitado de lujo en la tarde de hoy. Mantengan la sintonía. Gracias por mantener la sintonía, gracias por mantenerse ahí. Y tal como le indicamos antes de irnos a la pausa, en esta tarde nos acompaña el doctor José Manuel Hernández Peguero. Un honor para nosotras tenerlo en este programa Soberanía Popular TV, quien es abogado, es fiscal del Distrito Nacional, pasado juez integrante del Tribunal Superior Electoral y un experimentado jurista que enorgullece la clase jurídica nacional e internacional. Bienvenido, doctor José Manuel Hernández Peguero. Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder compartir con ustedes nuestras opiniones y consideraciones sobre, yo creo, temas de actualidad. Me enorgullece mucho esta invitación y sé de la importancia que tiene para su público que podamos compartir buenas informaciones. Doctor Hernández, ante todo, queremos felicitarle por la iniciativa de un proyecto que en principio nos parecía a todos algo como quimérico y que hoy estamos casi a punto de disponer de una ley sobre paternidad responsable. ¿Cómo surgió esta iniciativa, doctor? Bueno, yo soy
estudioso del tema en sentido general de la familia y de la mujer. Había leído que en Francia existía una legislación tendente a lograr la solución de un problema. La leí, no me convenció mucho porque la realidad social y económica dista mucho de la dominicana. Y hurgando en otros países, otras legislaciones, entonces encontré en varios países de Centroamérica, pero también incluido Perú y México, una legislación que me pareció adecuada a una grave realidad que afecta a las parturientas solteras, las madres solteras dominicanas. Nuestro ordenamiento jurídico, en lo que respecta al registro de los nacimientos, establece, como ustedes saben, que en caso de matrimonio no es obligatorio la comparecencia de los dos padres, es decir, el padre y la madre, porque como existe una relación contractual a través del matrimonio, se deduce que el hijo o la hija es de ambos. Ahora, ¿qué ocurre cuando es de una madre soltera? Bueno, que se requiere la presencia del padre para registrarlo como padre. Y esto ha dado al traste con una triste y grave realidad que repercute muy negativamente tanto en la formación del niño o de la niña, pero también en lo que respecta a la mujer, que en su gran mayoría no logra que voluntariamente el padre registre a su hijo, dando por consecuencia que incumple la pensión, que cuando la cumple parcialmente. Y en lo que respecta al hijo está, lo primero, el estigma social de tener un solo apellido y de no ser reconocido como hijo de un matrimonio, de una pareja formal, sino ser un hijo de la calle, entre comillas, como se dice vulgarmente. Bueno, pues eso me hizo a mí pensar que nuestra legislación adolecía de una reglamentación que pudiese solucionar el caso. Y las estadísticas de estos casos son abrumadores. Estamos hablando que República Dominicana en los últimos 10 años, antes del 2020, si estamos hablando de la década del 2010 al 2019, las parturientas solteras oscilaban en un promedio de un 88% en el país. Hay provincias que llegan hasta el 98%, como Pedernales y en la línea fronteriza. Y, en definitiva, eso trae consigo que más del 50% de esos niños que nacen bajo esas condiciones no son declarados, no son registrados por sus padres, solamente por las madres, y viene todos los efectos que ya hemos comentado. Doctor, una pregunta y a propósito de ese enfoque y aprovechando su vasta experiencia, ¿a qué factores usted atribuye esa alta tasa de niños no reconocidos por los padres? Bueno, es simple. Yo creo que más que todo se trata de una conducta reiterativa del dominicano, entre los cuales me incluyo, del macho dominicano. Su violencia se manifiesta a veces en caso omiso de no cumplir esa primera obligación, que es el registro de su hijo. Y eso trae consigo también, como ya hemos dicho, todo el incumplimiento no tan solo de la manutención
sino del afecto y el cariño que debe darle, del cuidado y la protección, de la vocación sucesoral. Eso es el reflejo de una realidad que ha persistido durante mucho tiempo. Si yo no estoy casado, no tengo por qué reconocerlo. Yo siempre voy a estar dudando si es mío o no es mío. Y bueno, lo que procura este proyecto de ley, que ya ha sido aprobado en 2 lecturas en el Senado, aunque en otra ocasión había sido ya también aprobado por el Senado, es que el Estado Dominicano, a través de sus funcionarios, tanto judiciales como administrativos, juegue un papel determinante en la defensa de los derechos de los niños. Y usted dirá, ¿y debe serlo así? Sí, sí, sí. Son derechos fundamentales, lo primero. Y la Constitución obliga a que el Estado Dominicano, a través de sus funcionarios, de sus empleados, en sentido general, procuren la vigencia y la garantía en la ejecución, implementación y disfrute de todos los derechos. Ese primer derecho que se afecta del niño o de la niña es el derecho a la identidad y el derecho específicamente a conocer quién es su padre. Cuando no ocurre ese registro, entonces se viola ese derecho. Por eso nosotros ahora con este proyecto de ley lo que revertimos es esa voluntad que se le concede, entre comillas, a la madre, ya no puede ser así. Ya aquí no podemos contentarnos con una declaración unilateral de uno de los padres. No, no. Tiene que ser dos, porque son dos. No hay todavía, yo no conozco, creo que ustedes en eso estarán conteste conmigo, de que la procreación pueda ser de uno solo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, entonces, se revierte la carga de la obligación. La obligación entonces radica ahora en el Estado Dominicano. ¿Y usted sabe por qué? Porque si tenemos un papá que cumpla con sus obligaciones de manutención, estaremos menos afectando el erario público. Es decir, esa mujer tendrá que menos acudir al Estado Dominicano para poder sufragar los gastos de su hijo. Pero más aún, estaremos contribuyendo al cumplimiento de obligaciones que darán consigo a un mejor hijo o hija. Lo felicito por la iniciativa y esperemos que en esta ocasión, como usted dice, la Cámara de Diputados pues complete el ciclo y sea aprobada la ley. Y posteriormente... En ese sentido, yo quiero el compromiso público de todas ustedes de que vamos a estar impulsando. En estos días me lo he pasado aclarándole a muchos reverdes hombres que cuestionan el proyecto de ley y que dicen, hey, me va a pegar un hijo y yo tengo que declararlo. No, no, no. Me ha tocado hacer eso en Twitter, en Instagram, y no le tengo temor, pero lo cierto es que hay una cultura y hay una manifestación conductual muy machista del hombre. Bueno, cuente con nosotras y hablo por mí, sé que por mis compañeras también. Doctor, analizando esta ley tan importante y tan innovadora, pues vemos que realmente existe un ámbito de aplicación. Entonces, nos da la idea, y eso nos gustaría que usted nos aclarara, que solamente va a aplicar para los o las dominicanas y exclusivamente se va a aplicar como todas las leyes dentro del territorio nacional. ¿Pero qué significa esto o cuál es la consecuencia que podría traer a una extranjera que diera luz en República Dominicana? ¿Podría ella hacer uso de esta ley? ¿Se podrá acoger a las disposiciones de la misma? Sí, bueno, como ustedes sabrán, hay una grave realidad en lo que respecta a las parturientas haitianas que adolecen de registro civil
Yo creo que en esta primera fase nosotros estamos compelidos a tratar de resolver un problema dominicano sin que esto constituya descartar de plano la posibilidad de una segunda fase poder nosotros entonces abarcar a las extranjeras. Por el momento he considerado viable que podamos circunscribirlo a las dominicanas y los dominicanos, que es bastante, porque déjenme decirle, las estadísticas son de que en República Dominicana nacen entre 150.000 y 160.000 niños o niñas cada año. Si establecemos que no el 88% son solteras, sino el 80%, vamos a reducir un poco más. Estaríamos hablando de 120.000 niños de madres solteras que nacen cada año. Eso significa que entran dentro de la competencia de esta ley. Vamos a suponer que de esos 120.000, lo cual dudo, 60.000 acudan voluntariamente padres a declararlo. Es mucho el trabajo que hay para hacer una ley nueva, porque como más adelante hablaremos del procedimiento, significa una investigación, significa ocupar parte del juez de paz, del fiscalizador, de alguaciles, de personal de CONANI, es decir, es una tarea ardua. Entonces, no queremos con esto excluir la posibilidad en una fase posterior de la implementación de que podamos adicionar. Pero la grave realidad del pueblo hermano nuestro y vecino haitiano es de que la gran mayoría no están dotados de identidad, y si oficialmente no portan un documento, lo cual agravaría enormemente la investigación que tuviésemos que hacer. Qué bien. Ciertamente es un tema ese, doctor, el tema de la documentación y portar una identidad. De igual modo, nosotros analizando la ley vemos que esta tiene un carácter de orden público. ¿Qué mecanismos van a disponer las autoridades para que se haga efectivo el cumplimiento de esta ley? Bueno, mire, a diferencia de hace muchos años, la mayoría de los partos se producen y realizan en hospitales o clínicas. Entonces se garantiza con esto el registro si es en las oficialías o las oficinas de la oficialía que están en los mismos hospitales. Tan pronto ocurre el parto, ese personal de la oficina de la oficialía que labora en ese hospital estará obligado a requerir una información a la madre de quién es el presunto padre, quién considera ella que es o son los posibles padres, porque puede darse eso, de que no esté segura, y no por eso es una mujer que debe ser cuestionada mucho, no, eso nunca lo podría considerar así, pero yo conociendo las cualidades que adornan a la mujer dominicana, yo siempre he destacado en este proyecto de ley que, a diferencia de otros países, podría darse uno o dos casos, pero en su gran mayoría ninguna mujer quiere pegarle un hijo, vamos a llamarlo así, vulgarmente, pegarle, como dice, me quiere pegar un hijo. No, espérate. Aquí no se da eso, porque aquí solamente hay dos formas de poder registrar un hijo bajo este proyecto de ley. O que usted, el hombre, lo consienta, porque usted conviva con esa mujer, puede ser de manera fija, es decir, residiendo bajo un mismo techo, aunque no estén casados, o que el juez, al usted objetar la presunción de paternidad que le imputa la madre de esa criatura, entonces el juez esté compelido
a ordenar un ADN, un examen de ADN. Si ese examen ADN da positivo, entonces usted es el padre. ¿Entiende? Entonces, el orden público está dado porque la autoridad en representación del Estado Dominicano, entiéndase, desde la oficialía del Estado Civil, que recoge por primera vez la declaración del nacimiento de la criatura, indagará sobre quién es el presunto padre, no para registrarlo, sino como simple información que remitirá conjuntamente con el acta y otros datos más al juez de paz del domicilio más cercano a donde reside la parturienta, para que a partir de ahí se inicien las indagatorias de contactación de esa persona para entonces culminar el procedimiento. Doctor, sabemos que en esta materia, sobre todo cuando hay una negativa, la prueba por excelencia, y queremos dejar esta pregunta en el aire para cuando conectemos luego de la pausa, tener su respuesta, y es el hecho de la prueba por excelencia, que es la prueba de ADN. Sabemos de antemano que hay un alto costo con relación a esta prueba. Queremos saber si el proyecto contempla alguna alternativa a lo que es la insolvencia de la persona que esté siendo procesada. Luego de la pausa, señores, tendremos esta interesante respuesta a cargo de nuestro distinguido invitado. Gracias por mantener la sintonía con Soberanía Popular TV. Antes de la pausa, dejamos una pregunta al aire a nuestro distinguido invitado, y es relativo a la prueba de ADN que ha de ordenarse para saber si es el padre o no de la criatura que se está procurando establecer la paternidad. Doctor, de acuerdo al proyecto de ley, ¿qué mecanismo se ha contemplado, qué organismo o qué mecanismo se pudiera implementar para aquellos padres que alegan no tener solvencia? Como un mecanismo muchas veces de zafarse de que no se tenga la prueba, mientras tanto el niño en el aire, como diríamos en la calle. Bueno, el proyecto lo contempla en lo que respecta a la insolvencia que puede detectar el juez por la presentación de pruebas que le haga el presunto padre. En ese caso, tendría entonces el Estado que asumirlo. Miren, la ciencia ha avanzado mucho en ese aspecto. Antes era muy costoso una prueba de esa naturaleza, no todos los laboratorios lo hacían, ya eso se ha masificado. Lo que yo aspiro es que, porque he tenido contacto con laboratorios, la doctora Patria Rivas, precursora de estas pruebas, tuvimos conversando, participó en el proyecto en lo que respecta a cómo íbamos a viabilizar este examen. Y ciertamente lo que se debe esperar, que si en una primera fase no es posible que el Estado Dominicano, a través de su laboratorio o instituciones afines, pueda proporcionarlo, por lo menos que podamos llegar a acuerdo con laboratorios que al masificarse reduzcan el precio. Hace un tiempo hicimos un análisis de costo y pudiésemos estar hablando, ganando, es decir, teniendo beneficio el laboratorio de entre 8 y 10 mil pesos que puede costar ese análisis, si se llegan a acuerdo para que sea masificado. Es decir, que yo no creo que pueda ser eso una dificultad. Es más el beneficio que vamos a obtener y, como te digo, les digo, en esta primera fase será privado, pero tendremos que recurrir posteriormente
a las instituciones públicas que lo comiencen a implementar. Excelente, doctor. Cuando usted comenzamos la entrevista, usted estaba hablando o no hizo referencia a una experiencia con la ley francesa que usted tuvo o que usted ha tenido contacto que sirvió quizás de referencia para la redacción de nuestra actual ley. ¿Existe algún otro marco referencial a nivel internacional que podríamos nosotros usar como referencia en esta parte de América Latina para la implementación de una ley tan novedosa y que realmente ha levantado desde ya tantas opiniones en nuestra sociedad? Sí, sí, se llama a sí mismo Ley de Paternidad Responsable, con modificaciones que no varían mucho en su contenido, pero es una ley que está en vigencia en países que tienen similitudes en lo que respecta a las condiciones sociales y económicas, igual que en nuestro país. Y lo encontramos en Honduras, Guatemala, en muchos estados de México, Costa Rica, en Panamá, por ejemplo, existe. Allá esa declaración de la mujer es como una declaración jurada, con sanciones que conllevan hasta cárcel en caso de que sean falsas. Yo en eso estoy opuesto. Yo no creo que en principio ninguna mujer, sabiendo el riesgo que tiene de que a través del examen de ADN pueda evidentemente ser descartado, que va a estar inventando. Y es posible también, porque tenemos que entenderlo así, que una mujer que haya tenido relaciones que no tenga una relación estable, haya tenido relaciones con más de un hombre, pueda equivocarse. Y no por eso se le debe descartar ese derecho a el hijo o la hija de poder establecerse la identidad del padre en su acta de nacimiento. Yo digo que, en definitiva, estamos ante una gran oportunidad, porque si bien es cierto que ya tenemos una realidad, y es que la gran mayoría de los hombres y mujeres ya no se casan para tener un hijo, como antes existía, que era sagrado, que uno tenía que casarse para poder tener un hijo. Ya eso no, ya eso es muy difícil que volvamos a esos tiempos. Y si hace unos años teníamos un 88% promedio a nivel nacional, posiblemente hoy lo tengamos en un 30%. Pero eso no significa que deje de ser familia. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos, y en este caso yo he invitado a las iglesias también a que nos apoyen, porque reitero que no debemos contentarnos al momento de implementar la política de identidad del dominicano en que esté solamente registrado por uno de los padres, principalmente por la madre, sino que debemos lograr que de una vez y por todas todo nacido en República Dominicana tenga una madre y un padre registrado con sus dos apellidos a los fines de no sufrir la estigmatización. Cuando un niño tiene un solo apellido, de una vez los mismos amiguitos hasta lo identifican en el colegio, en la escuela. No, tiene un solo, nada más tiene la mamá. ¿Entiendes? Entonces eso va creando un problema en la conducta de ese niño. Pero lo más grave viene por ese incumplimiento del padre de sus obligaciones. Y yo creo que el momento es propicio para que nosotros podamos todos, como nación, hacer posible esta ley. Muy interesante, doctor Hernández. Y con relación a la conciliación entre las partes, ¿establece esta ley un preliminar de conciliación, una fase de conciliación antes de adentrarse al proceso litigioso propiamente? Lógico, muy buena pregunta.
Rosy. Mira, ante el aviso que hace la madre de quién es el presunto padre, puede darse lo siguiente, que voluntariamente él acepte, sin necesidad hasta de requerimiento judicial, que él acepte el registro, porque muchos conviven juntos o muchos tienen una relación estable que sin duda alguna el hombre acepta. Ahora, la ley lo que procura es garantizar la universalidad de todos los hijos e hijas, y es por eso que no debe distinguir. Tiene como condición que sea hijo o hija de madre soltera. A partir de ahí, si el padre accede voluntariamente, no hay problema. Se satisface con la declaración. Es decir, hay un proceso previo a que se judicialice, y por eso el juez requiere la citación al fiscalizador para que se presente. Si ya no lo ha hecho, si ya lo hizo y presenta su registro, está exento del proceso. Doctor, esta ley resulta sumamente importante e interesante, y dentro de la realidad que vivimos en el día a día, y aprovechando los pocos minutos que nos quedan para conocer más a fondo, en los casos de violación, ¿qué pasa en estos casos? Porque vemos que puede ser la madre o algún familiar que haga la declaración del presunto padre, pero en los casos de violación, ¿qué podemos hacer en esos casos? Bueno, en esos casos, evidentemente, se presenta una situación en donde, sin dejar de ser padre el violador, queda a la opción de la madre si desea o no registrar el padre violador. Esta disposición ha sido acogida en los demás países y, como ustedes saben, son excepciones, pero no podemos obligar o no podemos nosotros, a través de los mecanismos establecidos en la ley, hacer posible el registro del violador padre en el acta como si fuera un procedimiento normal. Queda a la opción de la madre. Tenemos un tema importantísimo. Yo no sé si Sonia me va a hablar de esto, pero yo quiero avisarlo antes. Se trata de la economía en el proceso. Como ustedes sabrán, no sé si tú me vas a hablar de eso, Sonia. Sí, precisamente. Bueno, entonces te permito comentar. No. Es que, como comentábamos en los comerciales, realmente la experiencia que hemos tenido en los tribunales con relación a estos procesos de reconocimiento de paternidad, muchas veces resultan procedimientos, aparte de costosos, porque las personas tienen que proveerse de un abogado. También existe el tema de lo que es los incidentes que se establecen en materia procedimental, ya sea que haya una negativa de parte de la persona de hacerse la prueba de ADN, el caso de la exhumación de los cadáveres. Entonces, la ley, también el caso de los tribunales de primera instancia, los tribunales de familia, de niños y niños, que muchas veces están abarrotados de expedientes, pero vemos que la ley de manera sabia ha establecido quizás un procedimiento mucho más simple, que es el que queremos que nos explique en esta oportunidad, para tener acceso precisamente a una pronta implementación de justicia. Entonces, en ese sentido, doctor Hernández, ¿qué prevé la ley? Bueno, lo primero que establecimos para garantizar el acceso a un juez cercano, que sea el juez de paz. Como ustedes saben, en cada municipio, de los 158 que hay, por lo menos hay un juez de paz. No se trata del juez de primera instancia o ante el tribunal de niños y niñas y adolescentes, que todavía es más complejo. La simpleza del proceso judicial ante este tribunal, que es el tribunal base, que es el juzgado de paz, ayuda mucho a que este proceso sea más expedito, si sea más ágil. Pero más aún, nosotros establecimos que ante la negativa del padre
existan sanciones penales y exista la coacción por parte de la autoridad para obligar al padre al examen de ADN. Porque esa prohibición que podríamos tener o querer malinterpretar de la Constitución de que nadie puede estar sometido a exámenes corporales no aplica en este caso, porque aquí estamos frente a un derecho fundamental, es decir, tratando de garantizar el derecho a la identidad y el derecho a la manutención y los principios rectores de favorabilidad en lo que respecta a la infancia, que todos los demás sucumben frente a ese. Por eso existen sanciones penales para esto. Pero más aún, y esto es para los que tienen ya conocimiento en este caso, ustedes saben que al momento de uno actualmente obtener la declaratoria o el registro de paternidad, a partir de ahí, entonces la mujer tiene que comenzar con un procedimiento para la pensión y otro procedimiento posiblemente, porque muchas veces cuando ya el hombre está registrado, quiere quitarle hasta a los niños y la niña a la mamá. Entonces el juez de paz en una sola sentencia tendrá que decidir todo: pensión alimenticia, guarda, régimen de visita y todo lo que tiene que ver. ¿Por qué? Porque no vamos a poner a la mujer a dar dando vueltas por todos los tribunales. Aquí debe resolverse eso. Si usted es papá, bueno, pues entonces a usted le van a tocar 2.000 pesos de pensión o 3.000 pesos. Y usted quiere ir a ver, usted tiene, mire, esta obligación. Visitarla cada 15 días. Usted quiere llevársela, usted quiere tener un día cuello, pues no se va a tener este día. Entonces, es algo revolucionador porque le están dando, señores, un problema a la mujer que tiene que ir de tribunal en tribunal. Entonces, muchas veces hasta se agrava porque le pone querella a la mujer y dificultad. No, eso ya queda resuelto. Esa plenitud de competencia que le estamos otorgando a ese juez de paz en los procedimientos simples que están establecidos en los códigos y lo que puedan adicionarse como reglamento, salvará las dificultades que puedan tenerse en esos procesos. Excelente. Excelente. Doctor, usted ha dicho que, y sabemos que hay una cantidad importante de niños que no han sido reconocidos. ¿Qué pasará con los menores luego de esos menores no reconocidos, luego de aprobada la ley? Bueno, la ley prevé que se puede iniciar el proceso bajo este mismo procedimiento establecido en la ley. No se discute. Solamente para el caso de los mayores de edad es que ya el procedimiento, y es lógico entender, va a otro tribunal, es decir, del procedimiento ordinario, ¿verdad? Pero mientras sea menor de edad y tenga un tutor o una tutora, lo lógico es advertir que incumbe a este procedimiento establecido. Doctor, una pregunta. Toda ley, para su fiel cumplimiento, debe contener elementos coercitivos que permitan su eficacia. ¿Qué plantea esta ley a los fines de los padres que no quieran acatar, que no comparezcan a los requerimientos del tribunal? Bueno, aquí hay una realidad y es que la ley establece la coacción física. Entendemos con esto la posibilidad no tan solo de la imposición, sino de la conducción. El artículo, dice el artículo 7, los trámites para lograr la ejecución de la sentencia dictada, según lo establecido, estarán a cargo del Ministerio Público, quien le observará al presunto padre, madre y familiares que la no comparecencia ante la entidad pericial constituye una infracción sancionada con monto de 1 a 3 salarios mínimos del sector público y la conducencia obligatoria ante la entidad pericial, médica pericial designada. Es decir, que vamos a suponer, no, yo no soy papá, pero yo no tampoco estoy obligado a hacer. No, usted no puede hacer eso.
usted tiene una obligación de descartarse. Si usted se considera y está tan seguro de que la ciencia lo descarte, y para eso entonces establecimos esa sanción, ¿verdad? Que pueda ser conducido por la autoridad, por el Ministerio Público, ante ese laboratorio designado para esos fines. Y también puede ser sancionado por el mismo tribunal. Doctor, nos queda un minuto para cerrar este interesante programa. Y no quisiéramos irnos sin antes oír de usted cuál es su sugerencia para la población de cara a lo que es la aprobación prácticamente inmediata de esta ley, con la anuencia de toda la sociedad civil y sobre todo de los ciudadanos conscientes. ¿Cuál es su sugerencia para esos padres, para esas madres de cara a esta ley que ya pronto sabemos que la vamos a tener? Bueno, mire, sabemos el Congreso que tenemos, el momento en que estamos viviendo, en medio de una pandemia que no termina, a pesar de la vacuna, de uno ver un horizonte bastante seguro. Y sabemos que hay muchos proyectos de ley en curso. Yo creo que la unidad hace la fuerza. Si logramos que toda la sociedad civil pueda integrarse en torno a requerir de nuestros diputados la aprobación, esto será una realidad. Las prioridades para los congresistas muchas veces no son las de uno, son otras. Y lo que yo creo es que hay que hacerles saber de la grave realidad por la cual están pasando las miles de madres que no pueden tener una pensión garantizada porque el padre se burla. No, yo no soy el papá. Procúrame que yo sea el papá. Procúrame, pero eso cuesta mucho dinero. Pero además de eso, es un procedimiento tedioso bajo la actual legislación. Lo bueno de esto es que el Estado, a través de sus funcionarios, pasa a ser un ente proactivo para lograr entonces que garantizar los derechos de la niñez. Ya no es el que va a estar esperando que llegue el caso y le voy a dar los plazos. No, no, no. Usted tiene una obligación, dice la Constitución. Usted tiene que garantizarle los derechos a ese infante. Y eso es lo que queremos. Ahora, aquí van a tener que jugar un papel fundamental en la educación, en la promoción de este proyecto, de esta ley cuando sea realidad. Las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, pero también las gubernamentales, como el CONANI, como el Ministerio de la Mujer, porque este proyecto de ley está enfocado a garantizar derechos de la niñez, pero también derechos de la madre, de la mujer, de muchas mujeres que hoy no pueden ejercerlo. Así que lo que nosotros en este caso estamos esperando es un total respaldo. Ya lo hemos tenido en su oportunidad porque el proyecto, el anteproyecto yo lo deposité hace 7 años, en el 2014, y todos los editorialistas de los medios escritos se pronunciaron al respecto. Ahora toca a nosotros empujar esta iniciativa. Y ese es el compromiso. Todos empujar esta iniciativa. Reiterarle las felicitaciones, doctor Hernández Peguero, y a ustedes, gracias por mantener la sintonía siempre, por preferir este programa. Doctor, gracias por el honor de acompañarnos y pasen ustedes un feliz resto de la tarde. La invitación a continuar sintonizando Soberanía Popular TV de lunes a viernes y a nosotras en esta sección jurídica cada viernes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.